plasmar la revelación escrita. Amén. Ahora, el alcance de la inspiración. Cuando hablamos de inspiración verbal, ¿de qué estamos hablando? Que cada palabra de la Biblia es inspirada. Ahora, aquí hay que aclarar algo. Cada palabra ha sido inspirada, pero estamos hablando de los textos, los autógrafos, los originales que se escribieron, ¿verdad? Que el Espíritu Santo controló todo allí. Ahora los demás fueron copias y traducciones. ¿Me doy a entender? Quiere decir que todas las palabras, todos los verbos y palabras que se escribió cuando el Espíritu Santo inspiraba a los hombres son inspirados. Amén. Cuando hablamos de inspiración plenaria, toda la Biblia es inspirada por Dios, toda. No podemos decir que una parte es inspirada y la otra no. Es que toda la Biblia ha sido inspirada por Dios. Y cuando hablamos de infalible, que no contiene errores en asuntos de fe y moral. Por eso es que la Biblia tiene que ser el manual del creyente. Cuando hablamos de inequívoca o inerrante, que no contiene errores históricos y científicos, que no se contradice solamente la falsa llamada ciencia. Y cuando hablamos del lenguaje fenomenológico, ¿qué queremos decir con esa forma de expresión? Lenguaje fenomenológico. La página 48. Por favor, ¿qué quiere decir eso? Dice, respecto a la inspiración bíblica, se refiere a la forma en que los escritos de la Biblia escribían desde su propia perspectiva, la manera en que venían las cosas, distinto a un punto de vista científico. Por ejemplo, ellos podían decir que el sol se levanta cuando, por supuesto, en la tierra que gira alrededor del sol. Quiere decir, observe esto, por eso es que tiene que entenderse la cultura y la manera de expresión. Era una forma cultural de ellos para expresar algo, un significado. ¿Me doy a entender? Entonces muchas personas no entienden ese lenguaje como Dios. Para que me apedree, te voy a apedrear. Hay lenguaje que mucha gente no entiende, que en el texto bíblico, por ejemplo, óyeme, pero este tipo se parece a Faraón. ¿Está bien, Faraón? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Un dictador. Un dictador. Óyeme, es un demonio. ¿Qué estamos diciendo? malo, maldad. Endiablado el tipo. Ay, pero es un santo. Qué Muy bueno. Ustedes me doy a entender, son cosas que son... Ahora, nosotros tenemos que hacer un autoexamen, ¿o no? Ahí nos quedamos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, un poquito. Ok. ¿Están aquí conmigo? Dios le bendiga. Que bendiga, Charlie. ¿Cómo le pasó? ¿Cómo le fue? Con lucha, pero estamos aquí. Amén. Amén. La persona no regenerada que intenta estudiar la palabra de Dios está limitada en qué? Charlene, está limitada. ¿Qué quieres? En que no puede recibir la palabra completamente o aceptarla personalmente. ¿Por qué no? Porque no se ha Porque convertido, no se tiene ese espíritu para entenderla. No tiene el Espíritu Ese Santo. espíritu No El tiene Espíritu Santo. o el Espíritu Santo. Ese espíritu, ¿no? El Espíritu Santo. No, yo quería decir el espíritu. El Espíritu Santo. Amén. Número 2. Todas las siguientes afirmaciones son correctas, excepto una. ¿Cuál de ellas no es la correcta? George Lavis.
El estudio de la Biblia es más importante para el entendimiento espiritual del intérprete que su obediencia a ella. ¿Qué es más importante? Las dos cosas. Las dos cosas, pero es que si tú no la entiendes, no la puedes obedecer. Ya, Y si tú la entiendes y no la obedeces, también tienes problemas. ya. Van de la mano, ¿no? Van de la mano, claro. Número 3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta acerca de la forma en que la Biblia fue escrita por Dios y por escritores humanos? Ludie. La B. Aunque Dios se valió de la vida y el estilo de los autores humanos para dar variedad, vitalidad y claridad a su mensaje, ningún detalle de las revelaciones es erróneo o Superfluo o superficial. superficial. O superficial. Superficial. Oiga bien, toda la escritura es inspirada por Dios. Nosotros tenemos en nuestras mesas o en estas mesas o aquí la palabra de Dios. De que algunos no lo quieran creer, allá ellos. Su problema se la verán con Dios cara a cara. Dele gloria a Dios, démosle gloria a Dios que nos ha permitido esta gracia y esta misericordia de estar aquí estudiando las escrituras, porque muchos decían esto y no pueden. Amén. Oiga esto. Número 4. Los comentarios de la Biblia. Elías. ¿Qué dice? Deben ampliar nuestra propia perspectiva en un área determinada. Claro que por eso es bueno tener su diccionario, sus comentarios, sus referencias, sus concordancias, y necesito acerca de un término, amén, acerca de un tema, amén, ¿correcta o incorrecta? La iluminación es la obra mediante la cual el Espíritu Santo revela la verdad que no está directamente enseñada en la Biblia. Miguel, ¿correcta o incorrecta? No entiendo. Incorrecta. Ok. Ese es el estudio. 6. Si un predicador sinceramente no tiene tiempo de estudiar la Biblia, el Espíritu le dará revelación directa. Lilian. Incorrecto. Incorrecta. ¿Cuánto más espiritual llega a ser un hombre? Tanto menos necesita, tanto menos necesidad tiene de dedicar tiempo al estudio. ¿Es correcto o incorrecto? Incorrecto, ¿verdad? Tiene que más meterse con Dios. 8. Si un creyente está espiritualmente dispuesto, siempre disfrutará el estudio bíblico y recibirá bendiciones de él. ¿Usted siempre está dispuesto para estudiar? ¿Siempre? Yo no. Y me gusta estudiar. Pobre de mí. No siempre. La obra del Espíritu Santo en la iluminación Qué misericordia. es principalmente un asunto de recepción más que de percepción. Varón de Dios. Correcta, Jacobo, sí. Santiago. Rosa, la ayuda del Espíritu Santo en la interpretación no hace inútil el estudio, al contrario, lo hace efectivo. Correcto, ¿verdad? El pecado particular de un cristiano afectará negativamente su objetividad, de manera que no podrá interpretar adecuadamente la Biblia. Charlene. Correcto. Hermano, oiga bien lo que le voy a decir. Miren, si usted es un creyente que le gusta siempre lo superficial, lo de arriba nada más, usted se va a quedar arriba. Pero si usted es un creyente que le gusta ir a profundidad, hermano, se necesita obedecer a profundidad las escrituras. ¿Oyó eso? Porque si no, siempre te va a quedar en lo superficial, en lo de arriba. La palabra del Señor dice que hay que buscarla como tesoro. Claro. Entonces va a entender la cosa. Entonces va a entender el temor de Jehová. Quiere decir que el temor de Jehová se entiende. Entonces, si usted es un creyente que le gusta lo superficial, que le gusta estar siempre bebiendo leche, como los hebreos, hermanos,
siempre estará bebiendo leche. Pero si usted es un creyente que le gusta ir a lo profundo, hermano, también le voy a decir, se necesita con vehemencia luchar para obedecer. Amén. Dios nunca permitió que la Biblia se reflejara. Oiga, Dios nunca permitió que la Biblia reflejara las circunstancias y personalidades de los autores. Incorrecto. Claro que se ve claramente. Emparejamiento. Lea cuidadosamente las instrucciones y escriba su respuesta en el espacio que antecede a cada pregunta. Haga concordar con cada palabra derecha con su definición izquierda. Tenemos verbal, plenaria, infalible, inerrante. La Biblia no comete errores en asuntos de fe y moral, Charlene. Oye, Correcto. No, eso es un emparejamiento. ya. La Biblia es la C infalible. La Biblia no comete Sei, errores. sorry. Si no, yo, La Sei C. fan correcto, maar dit geval no, sei. yo entiendo, tranquilo. Yo entiendo. Infalible. Infalible. ¿Y qué quiere decir infalible? Que no cambia. Que no contiene errores. No contiene. ¿En qué sentido? Fe y moral. En asuntos de fe y moral. Ahí lo dice. Claro, pues es que más le repito, más se le queda. Por eso yo digo, búsqueme a alguien que tenga una ética más alta que la de Cristo. Nadie. Que tenga una moral más alta que la de Cristo. Nadie. Entonces, 14. La Biblia no contiene errores en hechos históricos y científicos. Rosa. Inerrante no la tengo. En realidad, mira, no la tengo hecha. ¿Cuál fue que usted dijo? Es la B. La D. La de inerrante. Y de ella es Elías. ¿Toda la Biblia es igualmente inspirada? La B. Plenaria, ¿verdad? No solo los pensamientos de la Biblia son inspirados, sino también las palabras de ella. Yorladis. ¿En cuál vamos? Perdón. 16. David, verbal. Todas las Toda palabras. la. Compara el propósito de la Lo iluminación entiendo un poquito más. en determinar. Ya. Compare el propósito de la iluminación Cuando empezamos, ¿no? en determinar de la voluntad de Dios para nuestra vida individual o particular con el propósito de la inspiración bíblica. ¿Quién la hizo? Es esa. Entender la palabra. ¿Quién usted hizo, mi hermana Charlene? Inspira con eso. Déjame ver que lo puedo leer. 17. Inspira. Compara el propósito de la iluminación y determinar la voluntad de Dios para nuestra vida particular. El propósito de la inspiración bíblica. Yo escribí la iluminación, prepara el corazón del creyente para recibir la verdad. Y Y la inspiración, que puso una fecha, las verdades registradas de la Escritura. Nos revela las verdades registradas de la Escritura. sí, y algo más. Porque la iluminación es poder entender y retener la verdad. Y Y aplicar. aplicarla. Eso es. Yes. Esos son los 3 pasos, ¿eh? Porque cuando el Espíritu te la da, ¿verdad? Tú la tienes en el corazón, en tu espíritu, ¿verdad? Tenerlo, Lo entiendes, ¿verdad? ¿Y ahora qué te falta? Entenderla. retener y aplicarlo. Eso es. Entender la palabra. Eso es. Eso es. Aplicarla. Eso es iluminación. De eso trata la iluminación. Ahora tenemos número 18. Establezca un contraste entre las habilidades de un creyente para entender la Biblia y las del no creyente o no convertido. Ahora, ¿cuál es el contraste? ¿Quién lo hizo? Vamos a ver. ¿Cuál es el contraste entre una persona creyente y una no creyente en el entendimiento de la Sagrada Escritura? Pues que el uno la entiende. El uno la entiende espiritualmente, el otro la entiende, ¿cómo llama eso? Académicamente. Sí, intelectual. Ahora, ¿quién tiene límite y quién no tiene límite? El intelectual. Los dos tienen límite, les voy a explicar por qué. El intelectual o el académico tiene límite porque no tiene el espíritu. Ya.
Ahora el creyente tiene límite porque no se pone a estudiar la Biblia sistemáticamente y consecuentemente. Sí tiene la capacidad de entenderla, pero porque no se aplica, entonces él mismo se limita. Pero no pasa en todos los casos. También. Por tanto, yo escribí, el convertido como el no convertido pueden estudiar la Biblia, pero el convertido no puede recibir, el no convertido no puede recibir con gozo la verdad, como él puede hacerlo un creyente verdaderamente convertido. Tienes razón, también estoy de acuerdo. El primer objetivo de la interpretación bíblica, el primer objetivo, oye bien, el primer objetivo o propósito de la interpretación, ponga atención a esto, el primer objetivo, los requisitos de un intérprete tienen que ser primero nacido de nuevo y regenerado, tiene que ser obediente a las escrituras, tiene que ser guiado por el Espíritu y diligente en el estudio. Entonces, tiene que descubrir a través del estudio el objetivo de la interpretación bíblica. El propósito objetivo. Ahora usted me va a ayudar a leer. Hoy no lo puedo hacer todo. Necesito ayuda. Ay, esto seguro yo lo estoy. Porque ustedes fueron los que me dijeron. Amén. Demasiado rápido. No, está bien, pero me gusta. A mí me gusta así, yo no tengo problema, ¿eh? Yo pienso cualquier persona que pregunte. Ahí mismo sale. Ellos quieren. Ok, Charles, ¿me puede ayudarnos en la lectura, por favor, si está en su poder? Se lo voy a agradecer. Lección 3. Sí, por favor. El primer objetivo de la interpretación bíblica. Ponga atención al título, el primer objetivo. Oiga, el primer objetivo de la interpretación bíblica, sí, Dul, es descubrir lo que en realidad quiso decir el autor. Ya le di la primicia. Bien. Sí, porque dime, entonces, ¿por qué otros no lo, entonces, ¿por qué no lo entienden? ¿Usted entiende? Porque hay tanta gente que no entiende la situación, ¿por qué? ¿Cuál es el primer objetivo de la interpretación? Porque, como hemos estudiado, pasan por alto que las reglas de interpretación bíblica. Porque si usted va paso por paso, por eso volví a hacer énfasis en el estudio, sistemáticamente y qué? Y consecuentemente, sistemáticamente y consecuentemente, usando las leyes, los métodos, las reglas de la hermenéutica, aplicándola, haciendo ¿qué? Una ¿qué? Exégesis. ¿Para extraer qué? La verdad que el texto. Pero recuerde que tiene que ser sistemáticamente y consecuentemente con diligencia. Entonces, los requisitos del intérprete tienen que ser: primero, regenerado; segundo, obediente a la palabra; tercero, guiado por el Espíritu Santo; cuarto, diligente en el estudio. Entonces, estudiando sistemáticamente y consecuentemente con diligencia, así que el Espíritu te va a dar, nos dará la iluminación de la revelación escrita. Y nos va a entender qué fue lo que quiso, qué fue lo que él inspiró a través de este coautor humano. Y cómo usó el medio ambiente, la cultura, el idioma, la persona, la historia, el lenguaje, el tiempo. Pero si uno no acepta la hermenéutica como dice que es del diablo, ¿Cómo? Santo Dios. entonces no lo puede aplicar. Está fuerte eso. Como no lo puede aplicar. Sigamos. Hemos aprendido que el intérprete debe ser piadoso y diligente y que debe creer que las escrituras son divinamente inspiradas. Oiga esto, hermanos y hermanas. Tenemos que creer que la palabra es inspirada verbal, plenaria, infalible e inerrante. En otras palabras, totalmente inspirada. Que la fuente es el mismo Espíritu, Dios Santo. Sigamos. Sin embargo, todo esto no es suficiente aún si está en busca de algo más que el significado sencillo de cada pasaje bíblico. El sentido que dio el autor.
En esta lección examinaremos la historia de la interpretación y veremos las consecuencias negativas de las interpretaciones que excluyeron esta regla básica. Oiga esto, ¿que excluyeron qué? Esta Esta regla regla básica. ¿Cuál regla? De interpretación. El filósofo español Jorge de Santayana hizo la siguiente observación: el que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Lamentablemente muchos la están repitiendo. Hermanos, esto es triste que en este 2018, casi 2019, porque ya el año se está acabando, estemos todavía aferrados a tradiciones y dogmas de hombres y nosotros mismos no tomemos las escrituras en sana paz y en sano conocimiento, guiado por el Espíritu Santo, usando la regla de interpretación para estudiarla, para que el Espíritu Santo nos diga a nosotros las cosas como son. Es triste que hoy en día tenemos iglesias sumergidas totalmente en los dogmas, en la tradición y mandamiento de hombres. Y es triste cómo el pueblo de Dios está siendo engañado y vejado de una manera aterradora, saqueado, manipulado. Se le ha infiltrado, porque somos parte de la iglesia, se nos ha infiltrado el mundo en la iglesia de tal manera de que hoy en día las iglesias ya no se están pareciendo a Jesucristo. Se están pareciendo más al mundo que a Cristo. La vida de los creyentes está como muy distanciada del ejemplo de Jesucristo. Tenemos que volver otra vez a las Sagradas Escrituras. Es lo lógico, porque el fruto habla de ¿qué? De relación, ¿verdad? Y los dones o el bautismo del Espíritu Santo habla de ¿qué? Poder. Uno habla de poder y otro habla de ¿qué? Relación. La evidencia de relación en el fruto es el ¿qué? El carácter. Y la evidencia de el bautismo que se manifiesta de poder es lengua. ¿Están entendiendo? Pero es que si es que lo lógico que tienen que ir juntos. Pero ¿y por qué entonces no van juntos en ciertas denominaciones? Una cosa, aquí viene, y como dije en el estudio del libro verde, que vamos a seguir mañana, como dijo, hermanos, si usted tiene el conocimiento y no se aferra al conocimiento tenazmente, usted puede ceder al engaño. ¿Me voy a entender? Porque usted puede tener conocimiento, pero no quiere decir que usted está aferrado a ese conocimiento. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? Por eso es importante conocer las reglas y aplicarlas. Si no la aplica, ¿de qué le sirve el conocimiento? Amén. Sigamos. Esa afirmación es un eco de la queja de Salomón cuando decía que el hombre es proclive a repetir sus errores. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1:9. Hay un grupo que ha sido culpable de subestimar muchas veces los errores del pasado. Los intérpretes bíblicos, tal como comprobaremos en el repaso histórico, repetidamente a través de las edades, los intérpretes han cometido el error de pasar por alto la intención original del escritor y han mostrado la tendencia a reemplazar dicha intención con una interpretación más mística, oficial o racional. Páreme ahí, subraye eso. Subraye eso. Oiga esto. Los intérpretes han cometido el error de pasar por alto la intención, oiga esto, la intención original del escritor. Y han mostrado
la tendencia a reemplazar dicha intención con una interpretación más mística, oficial Irracional. o racional. En otras palabras, ¿qué fue lo que dijo? Porque ese es el objetivo del intérprete. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue en realidad lo que quiso decir el escritor original? Para evitar estos problemas que tenemos hoy en día, para que usted sepa, oye, para que se le facilite la vida espiritual. ¿Qué fue lo que quiso Jesús? ¿Qué fue lo que quiso decir Jesús? Por eso tenemos problemas con el matrimonio y divorcio. Por eso tenemos problemas con salvo siempre salvo. Por eso tenemos problemas con el dogma del pantalón, la falda y los aretes. Por eso tenemos problemas hoy en día de que la mujer no puede ser pastora. Y todo eso viene porque en realidad se ha violado o se ha malinterpretado y se ha quitado la verdadera intención de lo que quiso decir el escritor original o la inspiración del Espíritu Santo a través del escritor, a través del coautor humano. Mira cómo el Espíritu Santo ha guardado su palabra. Porque había hombres que... Malévolo, diabólico. Pero lo que quiero decir es que por violar o quitar o no usar esta regla de interpretación de la hermenéutica, tenemos este problema de que no llegamos al verdadero significado de la intención de lo que quiso decir el Espíritu Santo a través del humano a quien él inspiró, del coautor humano, del escritor humano, porque en realidad el autor es el Espíritu Santo, porque él fue quien le inspiró. Ahora, lamentablemente tenemos este problema de que no, se salen de la verdadera autoridad. Porque hermano, cuando usted entiende las escrituras, que fue lo que el Espíritu Santo quiso decir, y la aplica, usted anda en autoridad. Si usted no la aplica como debe ser, usted está fuera de autoridad. Se complica la vida. Aunque Dios conoce su intención, pero está fuera de autoridad. Porque la palabra es la autoridad. Por eso dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero si tú estás a media, porque tú crees, porque esto es lo que hace la religión. Por eso que yo digo, las religiones son del diablo. Y peligroso ese espíritu religioso. Observa, la religión te hace creer que tú estás adorando a Dios. Eso hace la religión. Y que tú estás viviendo conforme a la voluntad de Dios. Eso hace religión. Oye, religión hace eso. Religión no simplemente está afuera, religión también está entre los creyentes. Y aquí viene un punto que cuando usted no entiende las escrituras y no la aplica correctamente, déjeme decirle una cosa, de que usted está actuando en una actitud religiosa. Porque religión te va a decir, esto es santidad, cuando no lo es. Santidad es entender las escrituras y aplicarlas, tal como el Espíritu Santo la inspiró. Eso es santidad. Así mismo, no lo tengo que decir. Pero uno piensa que está salvo y imagínate. No, la intención verdadera la conoce Dios. Pero como le enseñaron, le indoctrinaron, está fuera de autoridad y fuera de la verdadera santidad de Dios. Dios conoce la intención y Dios es misericordioso. ¿Se recuerdan? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Porque esta es la santidad. Esta es la santidad. Pero ahora, ¿cómo tú la vives? ¿Cómo tú la aplicas? Por eso es que la iluminación trata de poder entender, número uno, poder retener y aplicar. y aplicar. Entonces, si tú no la entiendes, ¿cómo la vas a poner a retener? Pues sí. La retienes de mala manera. Entonces, como tú la retienes de mala manera, así mismo la vas a aplicar. ¿Usted entiende lo que estoy hablando? Esto es algo serio. Esto es algo serio.
Por eso es que cuando a mí me sale que no, que Plutón, que tú me estás hablando de Plutón. Era Plutón, Plutón. No, hermano, esto es algo serio. Usted se ríe. Es verdad. Usted se ríe y nos reímos, pero esto es algo muy serio. Porque ¿sabe lo que está tratando aquí? Cosas eternales. Usted lo ve muy sencillo, pero esto es peligroso. Entonces, si tú la entiendes mal, la retiene mal y la aplica mal. Y así como te enseñen, así tú serás. Total. En cuanto a tu orden espiritual, a tu orden mental, a tu orden social y a tu orden físico. Porque eso afectará todas las áreas de tu vida. Ya. Y esto es algo muy serio. Algunos lo cogen muy leve, pero esto es algo muy serio. En realidad, sí, en realidad sí. Porque hablamos eso después, ¿sí? Ok, sigamos. Notaremos que hay muchas semejanzas entre los métodos usados por los intérpretes judíos y los intérpretes cristianos que han favorecido esos enfoques. Hay un proverbio. Hay un proverbio que dice: para tener la libertad de cruzar los 7 mares, debes hacerte esclavo de la brújula. Párame ahí. Hermanos, para llegar al cielo tenemos que hacernos obedientes a qué. A la palabra de Dios. Pero aquí que yo me baso. Hermano y hermanas y hermanos. Oiga esto, ponga atención. ¿Cómo yo voy a ser obediente a las escrituras si yo no la entiendo? Por eso es que muchos cristianos no saben al Dios que adoran. No lo conocen. Oye, no saben al Dios que adoran. Porque si yo no entiendo las escrituras, que es su palabra, ¿cómo yo lo voy a entender a Él? ¿Me doy a entender? Hermanos, no me diga usted a mí, miren, es que esto es algo básico. Oiga, usted no puede hacer un examen si usted no ha estudiado ni lo entiende. Usted no puede hacer un estudio si usted no lo entiende. Usted no puede hacer una casa si no ha estudiado, no entiende nada de eso. El entendimiento es algo primordial. Por eso es que el Espíritu Santo nos da a nosotros la iluminación. Oiga, la iluminación, entendimiento, atención, para aplicación. Entonces, si yo entiendo esto mal, o no lo entiendo, se me va a dificultar la vida. Entonces mucha gente llegará el momento donde van a encontrar el cristianismo como una carga. Y otros van a caer en el estado religioso, como han caído. Y otros se van a modernizar tanto que se van a parecer tanto al mundo. Entonces, aquí es que viene el problema. Si no entendemos, ¿cómo vamos a entender al Dios que le servimos? Si no entendemos, ¿cómo vamos a aplicar la Biblia correctamente? El creyente no lee la Biblia, el creyente estudia la Biblia. Porque es el manual. Es nuestro manual de vida y de regla y de fe. Amén. Sigamos. Durante siglos, los marineros solo viajaban por donde podían visualizar la costa porque temían perderse. Pero ¿Temían qué? perderse. Se hacían esclavos de la brújula Ya. para llegar, ¿verdad? Ya. Porque temían perderse. Ahora, y si yo no entiendo bien las escrituras, No sabe
dónde va, no sabe cómo aplicar. Sí. Conocimiento. Si yo no entiendo las escrituras, yo voy a estar caminando en... Como un barco a la deriva. Voy a la iglesia sin sentido. Un barco a la deriva. ¿Cómo fue? Diga eso duro, por favor, que lo oigan. Y se mueve más por emociones. Que por la Por realidad la- bíblica. Esto choca que usted es una persona que anda en la realidad bíblica, que usted no se lleva por emociones, que cuando usted entra a una congregación de hermanos, que lamentablemente no están a esa media realidad, o están fuera de esa realidad, usted ve tantas cosas que usted dice, y ahora una cosa, oiga, pongan atención, ¿quién es el raro allí? Uno mismo. Tú, porque dice, no, él no tiene el espíritu. Pero ve a la otra gente. Ahí está muerto, ese está muerto. Oye, aló, ese está muerto espiritualmente. Óyeme, oré por él, ni cayó ni nada. Hay resistencia allí. Está endemoniado. Sí, no cayó. Por más. Y no te resista. Y hay una lucha ahí. Entonces, y te ven a ti como el bicho raro. Pero es que tú vienes a adorar a Dios con entendimiento. Porque el que adora a Dios con entendimiento va a la casa de Dios, oiga bien, para recibir instrucciones más claras para aplicarlas. Oye, usted adora a Dios y Dios le ministra. Oye, entonces cuando Dios se glorifica en su vida, que le toca, usted sale de ahí con nuevas instrucciones, nuevas fuerzas, usted está lleno de vida de Dios. ¿Me doy a entender? Usted no va como el necio, que usted va a la casa de Dios, calla su boca y escucha. Usted sabe que es irreverente ante Dios. Cuando se está leyendo la palabra de Dios, hay que poner reverencia. Una falta de respeto cuando se está estudiando la palabra o se está leyendo la palabra, la gente corriendo para allí para acá, brincando para allí para acá. Depende de la cultura. Pero entre nosotros sabemos que cuando se está leyendo la palabra o se está estudiando la palabra, la gente tiene que tener atención porque se le está instruyendo lo eterno. Eso es algo serio. Entonces, hermano, ellos temían perderse. Jesús dijo, No tenían brújula. si tu ojo está lleno de luz, Todo el cuerpo está en luz. pero si tu ojo está lleno de oscuridad. Grande es el niebla. Estamos hablando de espirituales. En el sentido hermano, esto es algo serio. Y pongamos atención, sigamos. Pero finalmente la navegación fue revolucionada con el descubrimiento de la brújula. Como la brújula señalaba en una sola dirección, los marineros podían usarla para cruzar los océanos y regresar a casa sano y salvo. Pero ahora sí, como la Biblia es dirigida a una sola dirección, porque hay tanta dirección hoy en día. ¿Por qué hay tanta dirección? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué? Por una mala interpretación. Que no se estudia la palabra. Sí, pero tenemos que irnos al maestro de las malas interpretaciones. ¿Quién es? ¿Qué? ¿Quién? Satanás. Dígalo con fuerza, que tienen miedo. ¿Le tienen miedo? Satanás. No, yo no tengo miedo a Satanás. Dragón, expectativa. No vale la pena. Tenemos que ir allá. Oye, aquí. Ahora, no. ¿Quién fue el primer intérprete? El diablo. Diablo. ¿Y de qué manera la interpretó? A su forma. Tergiversada. Hay dos puntos. Está la naturaleza caída del hombre y está tergiversada. Y está la naturaleza, el diablo y la naturaleza caída del hombre. Entonces, por eso es importante tener el espíritu y ser obediente. Para evitar y ser diligente en el estudio sistemáticamente Consecuentemente. y aplicando ¿qué? Las leyes y métodos de la hermenéutica, haciendo exégesis para extraer lo que en realidad el Espíritu Santo inspiró y para repetir lo que el Espíritu Santo ya dijo y caminar conforme a lo que el Espíritu Santo ya inspiró.
entonces andamos en autoridad. Amén. Entonces andamos en santidad. Entonces andamos en la perfecta voluntad de Dios. Entonces, todo lo que el diablo vaya a hacer contra nosotros no va a dar resultado. Y no va a tener otra opción sino que huir. Pero si tú eres un religioso, Satanás dice, hay una puerta. Hay una puerta. Hay religión allí. Y yo inventé las religiones. Bueno, El diablo inventó la religión. Fue el diablo que inventó eso. tiene ese su derecho. Para cumplir. No yo. Fue el diablo que inventó la religión. Yo digo así mismo abiertamente. Claro. Todas las religiones son del diablo. Jesucristo no habló de religión. Jesucristo habló de una relación con el Padre a través de él. Punto. No, mire, en el país nosotros hay unos cristianos como con 100 kilos de religiosidad. Ay, bueno, dejémoslo allá. Si usted lo ve allá con un pantalón corto, una franelita y una gorra, Es del diablo. están en el infierno ya. Hay unos cristianos así allá. Ni a la playa puede Ni ir. a la playa puede ir. Cuando Dios creó la playa, el mar. Cuando yo estaba allá, yo a veces me ponía mi bermudita, mi franelita. Sí, mi sí, gorrita. sí, sí. Y no, tú eres cristiano. Así tú eres cristiano. Yo no vea, yo no entiendo. Le decían todo. Yo vengo de los países fríos y estoy en un país tropical. ¿Por qué no puedo así? ¿Por qué motivo no? Bueno, mire, que Dios tenga misericordia. Sigamos. Para no perdernos, vamos a la palabra. No perdernos. Así como la brújula solo señala hacia el norte, la atención del intérprete de la Biblia debe estar orientada hacia la intención original del autor. Espérame, ¿dónde que debe estar orientada todo el esfuerzo del estudio bíblico? A la intención original del autor. ¿Qué fue lo que quiso decir? ¿Qué fue lo que quiso decir? Hermano, la Biblia, todo lo que está en la Biblia no está al azar. Está con un propósito. Todo está sincronizado. Estrechamente relacionado. Y tiene un propósito. Entonces, todo estudio, toda la fuerza de estudio, sistemáticamente y consecuentemente, tiene que dirigirse a qué fue lo que quiso decir el autor original. Si salirse de allí, ¿cuál fue el propósito? ¿Por qué se escribió el libro? ¿A quién se le escribió? Todo eso. Entonces entenderemos la situación. Y viviremos, mire, feliz. Feliz. Feliz en el Señor. Amén, aleluya. Sigamos. Si no lo hace así, la interpretación se perderá en un mar de subjetividad. Oye, bien, eso es mi punto de vista. Aló, mi punto de vista. No, porque yo creo que lo que quiso decir el autor, ¿usted No es cree? de la interpretación privada, ¿no? Yo creo, yo pienso, eso es yo. Yo opino. Pero, ¿qué dijo el intérprete, el autor original? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que inspiró el Espíritu Santo allí? Usted ve que ahora la situación está cobrando sentido. Porque, por eso cuando dice, Jesucristo viene, como algunos, tiran fechas, Jesucristo viene tal y tal día. Pero ¿qué dice la Biblia? Ni el día ni la hora. No, y Jesucristo fue más, ni los ángeles, oye. Y Jesús dijo, ni yo como hombre. Entonces, ¿cómo un loco de aquí abajo lo va a saber? Si los de allá arriba no lo saben, que están ahí adorando a Dios, santo, santo. Eso no lo sabe, como yo aquí abajo lo voy a saber. Y tiran fechas, tal año, la luna de sangre, las 7 lunas, viene en septiembre, Comprando agua. Y estamos en noviembre, ¿no? Y tú dices, pero Compren comida. que viene el diluvio, que el meteorito. Las reservas. Oye, nosotros sabemos que viene juicio para la tierra. Eso está claro, Apocalipsis lo habla claro. Pero yo lo que quiero decirle a ustedes, usted ve lo importante de saber
lo que, lo que el autor original quiso decir. Porque si no, la gente se va a ir por esto, yo creo aquí, yo creo allá, que en el 2011 se va a acabar. Que ya pasó el 2011, estamos en el 2018, casi el 2019. En el 2000 se acaba el mundo, ya se fue el 2000. ¿Eh? Yo ni salí ese día. Ustedes saben de muchas sectas que pusieron fecha y hombres que dieron fecha y qué pasó. Gente que vendió todo sin cocinar. Entonces, la pregunta es, ¿eso fue lo que quiso decir el autor original? No. Usted está entendiendo lo importante de saber qué fue lo que dijo el autor original. Por eso es importante dominar las reglas o leyes o métodos de la hermenéutica y aplicarlas, saber aplicar. Para evitarse estos problemas y concentrarse en saber, en recibir por el Espíritu Santo qué fue lo que quiso decir el autor original. ¿Me entiendes? No, porque este grupo piensa así. Porque esta escuela de interpretación piensa así. Porque esta escuela de interpretación piensa así. Espérate. ¿Por qué esta escuela piensa de esa manera? ¿Y por qué esta escuela piensa de esa manera? Porque uno coge la situación literal y el otro es alegoriza, espiritualiza. Porque la crítica textual o la crítica racionalista dice que el libro de Daniel no es profecía, es historia. Otros dicen que ya el Apocalipsis se cumplió. Oye, pero nos perdimos entonces, nos perdimos. Bueno, quedamos en la verdad también. Oye, nos perdimos el viaje. Yo no, No, pero piensa que es simbólico. no, porque entonces la pregunta es que, y estamos en la cielo nuevo y tierra nueva. Estamos aquí todavía. ¿Eh? ¿Jesús está gobernando aquí en la tierra? No. Los dos testigos nos perdimos ese espectáculo, nos lo perdimos también, muchachos. ¿Usted no lo vio? Los 144,000. ¿Qué pasó con ellos? Las dos bestias. La batalla de Magdalena. La batalla. Oye, nos perdimos todo. Claro, la batalla. Sí, porque nosotros vamos a ver todo de allá arriba. ¿Y qué pasó entonces? Si piensa que es simbólico, no piensa que es algo real. Entonces no es inspirada las escrituras. Hay personas que tienen ese pensamiento, no lo creen. Es simbólico, hay personas... Ahora, ¿eso fue lo que quiso decir el autor original? Claro que no. Entonces, tiene el problema encima. ¿Usted entiende de lo que estoy hablando? Porque yo he escuchado gente, no, y eso pasó yo, oye, nos perdimos el viaje. Yo no veo cielo nuevo y tierra nueva, la que vio Juan. Yo no vi eso, no estoy viendo nada de eso. Los dos testigos, nada de eso. Los 144. Ahora, lo más duro. ¿Y qué de toda la promesa que Dios le hizo a Israel entonces? Y la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén, oye, nos perdimos todo, Y muchachos. los muertos no han resucitado también. Claro. Se acabó. Se acabó. Nos perdimos todo. Nos perdimos la película entera. No, yo no he visto Todavía nada. ya no se ha visto nada. Sigamos aquí mejor. Yo no he visto eso. Todavía. No, pero usted está entendido que no tiene sentido. Por eso es oiga, por eso es que hay que tener cuidado con lo que se está enseñando a la gente, que es lo que está estudiando. El autor original. Señores. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Si va a estudiar un texto o un libro, tiene que concentrarte en el significado de lo que quiso decir el autor original. Para evitarte malas interpretaciones y para evitarte problemas en tus vidas personales. Hablando en el área espiritual y en todas las áreas, porque esto va a afectar todas tus áreas. Aunque digan que no, esto va a afectar todas tus áreas. ¿Me doy a entender? ¿Lógico? No, porque cuando yo dije, wow, entonces quiere decir que nos perdimos el rapto. Nos perdimos, oye, nos perdimos todo. Y yo me dije, oye, pero ¿dónde está el cielo nuevo y la tierra nueva? Jesucristo no está aquí. Como eso es simbólico, o ya pasó, es una locura que tiene mucha gente en su cabeza.
Una pura locura. Por eso es que hay que tener cuidado con esto. Una locura. Yo digo que hay muchos locos en la iglesia que están de amarrar. Muchos cayeron en No, es que están de amarrar. Que yo no sé cómo el Señor no amarró a unos cuantos y lo ha desaparecido porque una loquera que hay. Un muchos cayeron en el error de la gran tribulación y están ahora estudiando de los judíos. Sí. Están Diga estudiando que se fueron de iglesia. que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, señores. La semana 70 de Daniel es algo específico para Israel. Por eso cuando usted estudia el capítulo 9 de Daniel, Porque aquí entonces dice, 70 semanas hay para tu pueblo y tu nación y tu ciudad. Es para el pueblo de Israel. Y el candelero ahora lo tiene la iglesia y está encendido, que es el Espíritu Santo. Cuando la iglesia se arrebata, entonces el candelero de Israel será encendido de nuevo. El Espíritu Santo va a trabajar con ellos. Pero primero el Señor saca a su pueblo, la iglesia, y después trata con Israel. Pero no. También hay unos locos por ahí que dicen que vamos a pasar la gran tribulación. Óyeme. Los adventistas dicen que van a pasar por Van a pasar ellos, porque que están aguanten inflados. fuego. No, es ellos. verdad. No. Perdón, que una persona que era adventista Sí, yo sé. me buscó en la Biblia que ahí ponía, yo sé que no es así, pero bueno, que el que esté en la azotea no descienda a buscar nada. Así yo dije, sí, eso dice. De verdad, que eso significa que van a perseguirlo y que... Primero que todo, el capítulo 24 de Mateo. Dice, sí, que no. Y que huyan a los montes. Dice, ¿por qué tenemos que huir? Porque nos están persiguiendo. Así fue. Hermano, por eso yo le digo, póngame atención cuando yo estoy enseñando de Mateo 24. muchos que el Señor Oye, y he enseñado varias veces sobre este tema de Mateo 24. Oiga bien, el libro, ese capítulo es tridimensional. Que algunos no están de acuerdo conmigo y ellos, pero eso es lo que yo veo, eso es lo que está claro en las escrituras ahí. Mateo le habla a Israel. Oye, Mateo le habla a la iglesia. Mateo habla a las naciones gentiles. Primero, rumores de guerra. Lo estamos viendo. ¿No estamos hablando de la iglesia? Sí. Ahora, cuando dice la abominación desoladora de que habló el profeta de él, ya está hablando de la gran tribulación. ¿Me doy a entender? Que eso es para Israel. Ahora, cuando dice uno que esté en la azotea no baje, está hablando para Israel. Huyan a los humanos, está hablando para Israel. Y para los que se queden atrás. Ahora, cuando dice unos serán tomados y otros serán dejados, está haciendo alusión al pueblo de Dios, a la iglesia que será arrebatada. Que no se van a ir todos. ¿Me entiendes? Ahora, cuando dice que vendrá en gloria y todo ojo le verá, está hablando de que Jesucristo acabará con el poderío gentil en su segunda venida. Está tratando con el mundo gentil. Entonces, tenemos que entender, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes. El sentido original es preparación. Preparación. Tiene una doble dimensión para el pueblo judío y para el pueblo cristiano. Preparación para la venida. Nosotros esperamos el arrebatamiento. No estamos esperando segunda venida, porque en la segunda venida venimos con Cristo. Entonces, le habla a la iglesia porque hay una parte que se está cumpliendo en la era de la iglesia. Le habla a Israel para la gran tribulación. Y trata con el mundo gentil cuando Cristo venga en su segunda venida a acabar con el gobierno del anticristo. Eso está claro ahí en Mateo. De que algunos lo quieran poner como no, porque nada más le hablan a los judíos, no, entiende bien la situación. Porque están entremezcladas las cosas, están entrelazadas. Por eso hay que entender bien el sentido original. Porque mucha gente dice, no, pero Mateo se dirige a los judíos. Sí, espérate un momento. Se dirige a los judíos. Pero en ese enlazamiento, recordemos que habla de la era de la iglesia. Porque ¿en qué año fue que fue destruido el templo en el templo el templo de Herodes? En el año 70, fue después de Cristo. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Y qué dijo Jesús? No quedará piedra sobre piedra. ¿Y en qué era fue esa? ¿El área de qué? De la iglesia. Entonces dime. Rumores, guerra y rumores de guerra. ¿Qué era? ¿En qué era? La de la iglesia. Reino contra reino. ¿En qué era? La de la iglesia. Pestilencia, ¿en qué era? La de la iglesia. Falso Cristo, la estamos viviendo a rajatabla en la era de la iglesia. Entonces, tenemos que analizar bien, por eso hay que tener esa sensibilidad del espíritu y tener cuidado con esto. Entonces, yo le he dado su mala interpretación porque ellos creen que van a pasar por la gran tribulación. Entonces, lamentablemente, la gran tribulación es para Israel.
y para todo el mundo. Para todo lo que se quede. Para todo el mundo en globo general. Pero la semana 70 es donde Dios va a tratar específicamente con Israel. Y donde Dios va a derramar su juicio sobre la tierra. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque Israel rechazó a Jesucristo. Al rechazar a Jesucristo, entonces vendrán todos esos juicios. Y ellos también recibirán parte de esos juicios por medio del anticristo. Entonces, hay que entender esto claro. ¿Me entiendes? Hay que entender esto claro. Por eso es importante estudiar bien, aplicar las leyes de interpretación de la hermenéutica, hacer buena exégesis y concentrarse en un objetivo. ¿Cuál, Charlene? El objetivo de ¿Qué fue lo que dijo? Original. Todo tiene que estar concentrado en qué fue lo que dijo. ¿Cuál fue el tema? ¿De qué trató? ¿Y por qué? ¿Me entiendes? Y eso lo estudiamos en la hermenéutica también. Sigamos. Por otra parte, cuando el intérprete acepta que su principal objetivo es encontrar el propósito original del autor, irá más allá del entendimiento superficial. Experimentará la alegría del descubrimiento en la palabra de Dios. ¿Sí o no? Se goza, ¿sí? Cuando tú dices, wow, tengo el poder del conocimiento. Y cuando tú oyes gente hablando, tú te quedas callado, tú no dices, eso fue lo que dijo Dios ahí. ¿Seguro? ¿Estás seguro? ¿Tú analizaste eso bien? No, porque la tierra es plana. Yo, bueno, sigamos. Aunque muchos intérpretes cristianos han reconocido esta verdad básica, también hubo intérpretes judíos y cristianos que dirigieron sus esfuerzos hacia todas las direcciones de la brújula. En todos los casos, tales estudiosos buscaron significado distinto del que el escritor realmente quiso dar. ¿Oyó eso? Significado. En toda dirección, se fueron en toda dirección, pero no en la dirección que el escritor original quiso decir. Tenemos los testigos de Jehová, tenemos los adventistas, tenemos los mormones, tenemos los musulmanes, tenemos los Hare Krishna, tenemos los gnósticos, tenemos los ateos, tenemos a los, ¿cómo se llaman esta gente? Los Mitin y Aarón, tenemos los hindú, muchas direcciones, ¿me entiendes? Y dentro del mismo pueblo cristiano hay muchas direcciones confusas y unas nebulosas que usted dice que es lo que está diciendo este loco. Por eso yo hago énfasis siempre en el estudio. Hay que aplicar la palabra de Dios lógico. Eso estoy de acuerdo, 100%. No me malinterprete, por favor. Pero el punto es que si usted no entiende qué fue lo que quiso decir el autor original, hermano, su estudio será ¿de qué? Se va a dirigir a todas las direcciones. Y va a coger verdades secundarias. Y le va a interpretar como si que el autor, como si esa fuera la determinación definitiva del autor original. Va a predicar y enseñar media verdad. ¿Me doy a entender? Sigamos. Esto es algo serio. Aunque muchos intérpretes cristianos, algunos buscaron un significado adicional más espiritual que el sentido dado por el autor mismo. Otros estaban desconcertados por el carácter sobrenatural del mensaje de la Biblia y tomaron una dirección opuesta para poder armonizarlo con la filosofía y cultura contemporánea. Ay, ahí, wow, que Dios abrió el mar rojo en dos. Eso es como raro. Eso es demasiado, ¿tú no crees? Para la razón es demasiado, sí. Que separó el tiempo, el sol y todo eso. No, como que eso como que no encaja. Como que el Jordán retrocedió atrás. ¿Cómo? Oye, pero eso como que es demasiado. No, vamos a quitar eso. Porque que eso es demasiado eso es demasiado para concebirlo en la razón. Eso es como muy fantasioso. Usted está entendiendo que Dios hizo retroceder el tiempo. Pero hermano,
¿Está entendiendo todo esto? Le quieren quitar lo divino a las escrituras. El poder divino. No una ballena, un pez. La Biblia no Dice habla que de pez ballena. era. Y tampoco habla de manzana. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? El fruto, el árbol. Porque hay que desintoxicarse de esas cosas. No, en el trabajo, no, que la manzana. Y digo, la Biblia no me habla de manzana. Se sorprendieron conmigo y dije, no, la Biblia no habla de manzana, dice el fruto. A mí me dijeron un día que el iPhone ese, de que tú tienes el iPhone del diablo, que es de la manzana. Y dije, ¿qué te dijo que fue una manzana? Ah, no fue una manzana. ¿A dónde lo puse que fue una manzana? Búscamelo. Claro. ¿A dónde dice que fue una manzana? Tú ves que cuando tú tienes conocimiento, no venga que no te chifla la cabeza. La lucía ahí. No te chifla la cabeza, no te chifla la cabeza. Claro, yo búscame, dice que una manzana. Entonces, hermanos, esto es algo muy importante. Sigamos. Entonces no podría uno volver a comer eso. Esos desdeñaron la intención del autor y buscaron una interpretación más racional. Una interpretación más racional que encaje. 2 y 2 son 4. Sí, eso está bien. Sigamos. Un tercer grupo buscó una forma de interpretar la Biblia para que ésta apoyara sus tradiciones y creencias oficialmente aceptadas. En otra palabra, idea preconcebida y dogma de hombre y mandamiento de hombre. Sigamos. Observen la figura de la brújula, las 4 direcciones principales que la interpretación ha tomado. Conforme vayamos estudiando, usted verá la forma en que estos 3 erróneos objetivos de interpretación se han repetido a través de siglos de interpretación bíblica, tanto los maestros judíos como los cristianos. Miren esta figura aquí. El significado del autor. Esa flecha que va. Ahora tenemos un significado más espiritual. Un significado más tradicional. Un significado más racional. Pero no es lo que el autor original quiso decir. Es triste, pero hoy en día eso está predominando. Se vuelve a repetir la historia, pero ahora con una etiqueta más moderna, pero se vuelve a repetir la historia. Sigamos. Objetivos mal orientados en la interpretación judía. Tras su retorno de la cautividad, los judíos demostraron un gran deseo de mantenerse cerca de la palabra de Dios y lejos de los ídolos. Por muchos años la interpretación bíblica fue eficaz, mientras se emplearon métodos legítimos, incluyendo el uso de referencia para encontrar el significado sencillo del texto. El intenso interés en la palabra de Dios mantuvo viva la fe judía en medio de las influencias culturales de sus gobernantes paganos. Espérenme, hermanos, aquí viene una cosa, por eso es que yo dije en el principio, cómo una iglesia puede ser robusta y bien fornida y formada solamente con la verdadera, correcta interpretación de las escrituras. Hermano, y aquí viene algo. Cuando la iglesia recibe la iluminación correcta de las Sagradas Escrituras por medio de la verdadera interpretación, que entiende, que recibe y que aplica, la iglesia afecta lo de afuera. No lo de afuera afecta a la iglesia. ¿Te entiendes lo que estoy hablando? Porque hoy en día, lamentablemente, el mundo, el sistema del mundo, está afectando a muchas congregaciones. Cuando es la iglesia que tiene que afectar al mundo. ¿Está entendiendo esto? Porque cuando la iglesia vive por la palabra, automáticamente se convierte en un organismo vivo totalmente bajo la dirección de Dios Espíritu Santo. Entonces, lleva a cabo lo que en realidad se llama la Gran Comisión, como debe ser. Y allí en la Gran Comisión se adora a Dios, se ministra a sí mismo y ministra al mundo a través de la Gran Comisión, predicando el Evangelio, sanando a los enfermos, haciendo lo que Dios mandó hacer allá afuera, como debe ser, bajo el poder
y la dirección del Espíritu Santo, porque se está viviendo conforme a la voluntad de Él, porque se ha recibido la iluminación, se ha entendido la palabra, se ha guardado, se ha aplicado. Entonces es tiempo de afectar ¿qué? Lo espiritual, lo mental, lo social y lo físico. Eso es así. Y el paganismo, lo mundano, no va a poder entrar. Porque se vive en la santidad. Y cuando se vive en la santidad, lo pagano y lo mundano no puede entrar. Entonces, pero eso viene por una correcta interpretación. Es que la iglesia se pone robusta y se forma conforme a la voluntad de Dios, y es donde Dios forma a su pueblo. Por eso es importante conocer esto. Sigamos. Sin embargo, por el tiempo de Cristo, gran parte de la interpretación bíblica se había degenerado y estaba tan deformada por la creatividad, el razonamiento y los prejuicios que eventualmente los maestros de la ley condujeron al pueblo judío al rechazo y crucifixión de su Mesías. Páreme ahí. Aquí viene algo, hermano, fuerte. Miren, tenemos que entender algo. Cuando Cristo llega, el pueblo ya estaba ciego. El pueblo estaba ciego. Hasta que lo que Jesús dijo, déjalo, son ciegos y guía de ciego. Oiga, que Jesús diga eso de su pueblo. Y está hablando de los líderes del pueblo. Son ciegos y guía de ciegos. ¿Y si un ciego guía a otro ciego? Oiga, ¿de qué está hablando? Entonces los líderes no le enseñaban la palabra, No, porque tradiciones. lo que le estaban enseñando era las tradiciones. Recordemos que Jesús dijo, Jesús condenó y le dijo que ellos enseñaban como si fueran mandamientos de los mandamientos de los hombres. Y pusieron esos mandamientos a la misma paz con las Sagradas Escrituras. Como que para ellos tenía el mismo valor que la palabra de Dios, cuando no es así. Y eso le enseñaban, y por eso el pueblo se desvió. Hasta el grado que no reconoció el día de su visitación. Ellos estaban totalmente tan desvirtuados que ellos esperaban un rey que viniera con un gran ejército y libertara del yugo de Roma. Cuando en las Escrituras hablaba claramente que el Mesías tenía que morir por el pueblo. Entonces eso lo podemos comparar hoy en día con iglesias que no predican la palabra y cuando viene Cristo... ¿No están preparados? No, es que para ellos, oye, por eso yo digo, para ellos, esta época, para ellos creen que Cristo no va a venir. Hay iglesias que creen que Cristo no va a venir. Ahora, en estas épocas. ¿Cómo lo saben ellos? Nadie sabe el día ni la hora, pero las señales nos dicen a nosotros que tenemos que estar preparados porque en cualquier momento puede aparecer. Estamos hablando del arrebatamiento, porque la segunda venida es cuando venimos con Cristo. En el arrebatamiento puede suceder ahora, mañana, en cualquier momento. Y las señales que estamos viendo, que aquí que viene lo duro, es para la segunda venida. Entonces esas señales que estamos viendo es para la segunda venida. El arrebatamiento puede suceder hoy mismo, ahora mismo. Cualquier momento. Entonces, estos predicadores de la prosperidad, de la falsa prosperidad, porque hay una prosperidad en las Escrituras, hay una prosperidad, pero es la prosperidad de obediencia a las Escrituras como Dios manda, conforme a la verdadera interpretación bíblica. Ahora, ¿qué pasa? Que hay una prosperidad, Dios prospera. Pero ellos estaban predicando una falsa prosperidad fuera del contexto que concentra al pueblo en lo material, exclusivamente en lo material. En lo material. Lo saca de su relación espiritual con Dios y lo mete en lo material. Y ven a Dios como una fuente de lo material. ¿Me doy a entender? Voy a dar tanto para que Dios me dé tanto. Voy a hacer esto para que Dios me dé esto. Voy a pactar con Dios con tanto para que Dios
me resuelve este problema, me dé tanto, esto, lo otro, sea bendecido. Y están apartando al pueblo de su relación con Dios. Lamentablemente eso sucedió también en el tiempo de los judíos. Ellos habían desviado al pueblo por los mandamientos y la enseñanza de hombres. Y Jesucristo condenó eso. Le llamó sepulcro blanqueado. Le llamó hijo del diablo. Le llamó hipócritas. Eso le dolió a Jesús. ¿Eh? Eso le dolió. Claro. Porque aún lloraba por Jerusalén. Porque ese es el pueblo de él. Ese es el pueblo de él. Israel es el pueblo de Dios. No nos equivoquemos. Tenía mucha paciencia explicarlo, pero No nos equivoquemos. no quería. No nos equivoquemos. Israel es pueblo de Dios. El que está desviado, Dios lo va a traer. Con leñazo, pero lo va a traer. Con fuego y candela y chispa y anticristo y bestia y falso profeta y testigo. Dios lo va a traer. Ellos van a venir. Y ahí ellos van a entender muchas cosas también. Porque Dios sabe hacer sus cosas bien y buenas. Vamos a leer este último párrafo y ahí lo vamos a dejar. Vamos a dejar en 3.1, ¿sí? Este error colosal no se debió a falta de interés en la Biblia, sino una interpretación bíblica errónea y llena de prejuicios. Aló. Errónea y llena de prejuicios. Estudiamos que los prejuicios pueden transmitir ¿qué? Ideas preconcebidas. Por eso es importante dominar las reglas de interpretación bíblica para evitarse los problemas. Y estudiar la Biblia sistemáticamente Consecuentemente. y con diligencia. Entonces, ¿cuál es el propósito principal? ¿O cuál es el primer objetivo de la interpretación bíblica? ¿Cuál? Descubrir lo que en realidad quiso decir el autor. Original. ¿Qué? El autor original. Para evitar los grandes problemas. Esto es muy importante. Cuando usted lee un libro, y eso lo estudiamos, usted va a leer, por ejemplo, el contexto bíblico, el contexto del libro. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? El significado de lo que quiso decir el original. Pero después usted lo va a ver, ahora viene el punto, usted lo va a ver más amplio, en su contexto bíblico. ¿Cómo encaja esa idea o ese mensaje en todo el engranaje bíblico? ¿Están entendiendo? Hermanos y hermanas que nos sintonizan, que Dios le bendiga, que Dios se le guarde, que Dios se le proteja. Y recuerde, la Biblia no es para leerla, es para estudiarla, entenderla, guardarla y aplicarla. Que Dios se le bendiga. Amén. Nos quedamos entonces 3.1. Amén.